Álvaro Pombo debutó en el año 77 con relatos sobre la falta de sustancia, que publicó la editorial La Galla Ciencia, aquella que fundó Rosa Regás. Bien curioso es este libro de relatos, por donde aparecen personajes alborotados y extrañados, como la cándida Luzmila, que da título al, quizá, mejor cuento. Los prudentes quehaceres de una joven inocente que vaga por la vida en pena, que acabó pasando, abro comillas, tan desapercibida por el mundo que lo visible y lo invisible coincidían en ella sin asombro. Luzmila es el contrapunto de la picarona Dorita, es decir, el haz y el envés de cómo afrontar el ahora y sus consecuencias. En estos relatos aparecen otros personajes de esos que se suelen considerar, mal, de segunda fila, tímidos y desastrados, pero a los que Pombo les empuja a salir al escenario, como el adolescente de internado que se enamora vagamente de la madre de dos compañeros suyos, o el escritor español exiliado que vuelve entre la gloria literaria y la derrota personal a su vida anterior donde nadie le espera, o la tristeza de un triste opositor que naufraga en su primera convocatoria y cae en una penumbra que le impide ver la transformación de su esposa, o el tío Eduardo, rico, viudo y solitario, prendido de un sobrino inesperado, viajero y dicharachero. Ya en este relato habita su amado Rainer Maria Rilke. Todos estos personajes son el aperitivo de quienes vendrán después, muchos y en tropel, sin cesar, y en muchas novelas, más de una veintena larga, que ya es decir. Repasemos algunas, como la no muy lejana Contra Natura, todo un tratado de pasiones. Es violenta, delicada y turbia, y atrevida. Lo más fácil sería calificar a este libro como un retrato de amores homosexuales, pero sería quedarse con la cáscara, pues es mucho más. La incomprensión y la esperanza, el desamparo y el despecho se cruzan en personajes simples y atormentados en torno a un prestigioso y taimado editor Maduro. El lector viaja desde un seminario, otra vez, de provincias a Chueca, del amor puro a la perfidia, del recelo a la conciencia atormentada. Lástima que no se lo tuviera tan en cuenta en su día. Mucho más celebrada fue El metro del platino iridiado, reconocida con el Premio Nacional de la Crítica en 1990, y que se inicia de un modo deslumbrante, con ciertos ecos del mundo de Proust, casi un siglo después, con la excusa de las amistades de la joven María a punto de casarse. Ese ajetreo febril, ilusionado y algo sospechoso por parte de alguna de sus amigas en vísperas de la despedida de su soltería, ese fin de la inocencia. Pombo cautiva y dibuja con escenas muy vivas, chispeantes, con mucha luz, esa irrealidad temerosa a punto de quebrarse ante tanta esperanza. En ese mismo cénit, en las orillas de ese resplendor, Pombo desliza algo, no sabemos qué, viene al principio, que provoca que el lector atisbe un no muy lejano naufragio. Muy otro tono, y ambientada en la Francia de la primera mitad del siglo XII, es La cuadratura del círculo, de 1999. Esta novela, premio Fastenrath de la Academia, es todo un desafío y a varias bandas. Ya me dirán ustedes, si no, cómo alguien es capaz de atreverse a contarnos a través de 7 capítulos, de 7 círculos, según él, todo un guiño a Thomas Merton, las zozobras del joven Acardo en permanente búsqueda, un muchacho víctima de la ausencia del padre, siempre entre guerras, y de una madre que recuerda a la intrigante Lady Macbeth. Asistimos al declive de la corte del 9º duque de Aquitania y 7º conde de Poitiers, el poeta provenzal que aunó refinamiento y perfidia entre camarlengos, estrofas, bailes y la doblez de su ironía. Más apasionante, si cabe, aunque de otro cariz, es la figura del abad Bernardo, de la abadía de Claraval. Acardo
compartirá veredas y conversación con este sabio, gran impulsor de la Orden del Císter, el hermeneuta del Cantar de los Cantares, temido tanto por su ingenio como por su poder en la Iglesia. Se da cuenta, en este libro, del enfrentamiento entre los partidarios de los papas Inocencio II y Anacleto II, una metáfora de aquellos tiempos y los de hoy mismo. Se recuerda la historia de amor y tragedia entre Pedro Abelardo y Eloísa. Se aborda la difícil convivencia entre el poder político y el religioso, la aventura de los cruzados, y así. Late en esta novela un ajuste de cuentas feroz y sutil con la Iglesia, donde la obediencia debida se confunde con la culpa y la responsabilidad del fracaso en Tierra Santa. Tan es así que el último párrafo de este libro, apasionante y apasionado, es amargo en su dulzura. Desliza Álvaro Pombo en el último párrafo de este novelón un desencanto del ya no tan joven Acardo que le hace confiar tan solo en un corcel. Abro comillas. El caballo relincha y revuelve la cabeza para mirarle, a imagen y semejanza del amor. El animal reconoce y acepta el peso de Acardo. En la ancha grupa, pesadamente galopa bosque adentro. Ese noble animal de carga, lo más parecido a la ternura, a la hermandad que conocerá Acardo antes de la muerte. Más próximo a Santander, 1936, es el héroe de las mansardas de Mansart, del año 83. Fue galardonado con el primer premio Ralde de novela, en cuyo jurado estaban, nada menos, Salvador Clotas, Juan Cueto, Luis Goitisolo, Esther Tusquets y el editor Jorge Herralde. Aquí está el ambiente del Santander apacible, donde lo chic, como en el Bariloche de mediados de siglo, era considerarlo todo antepenúltimo, jamás del todo irreparable, jamás del todo cierto. Se traba en este libro lo refinado y lo pedregoso, la institutriz inglesa y el mozo de ultramarinos, la extravagante tía Eulalia y, en el centro, el protagonista Cuscús, subiendo y bajando escaleras hacia mansardas ocultas y dejando atrás una niñez tibia. El libro que hoy celebramos abrocha todo esto, aunque esté ambientado años atrás, en la Segunda República y la Guerra Civil. Tiene en parte aquel aroma tan conocido por nuestro escritor. No en vano, el protagonista, Álvaro Pombo Caller, fue su tío carnal. La ilustración de la portada del libro, un fotomontaje del libro del buque mercante Alfonso Pérez, clave en la novela, no sé si está en las paredes de la casa de Álvaro Pombo en Argüelles, a tiro de piedra de la librería Rafael Alberti y cerca del Parque del Oeste, tan paseado por él. Este piso con terraza es como un camarote con luz donde conviven alborotadas plantas, una chimenea y un recoleto museo con reproducciones por las paredes de todo tipo de embarcaciones, bien a tinta, bien a carboncillo, donde conviven imágenes de goletas, bergantines y paquebotes, como si desde esta casa del barrio de Moncloa estuviera contemplando su bahía de Santander. El filósofo, ensayista y pedagogo y profesor en tantos saberes, José Antonio Marina, esta tarde entre nosotros, es quien seguramente mejor conoce a Álvaro Pombo. Hace unas semanas le envié un pequeño cuestionario que sirviera como un perfil de nuestro creador. Aquí lo reproduzco íntegramente. ¿Cómo y cuándo conociste a Álvaro Pombo? Estuvimos en el mismo colegio mayor y estudiamos juntos la carrera. Él iba un curso por detrás mío. Lo primero que publicó Álvaro fue un artículo en una revista que yo dirigía. Era sobre Rilke y la realidad como recuerdo. Después, excepto los años que vivió en Londres, hemos mantenido la costumbre de comer una vez a la semana juntos. Defínelo, ya sé que no es fácil. Es una persona que vive intensamente la experiencia estética,
el lenguaje, la amistad, hasta el prunus de su terraza. ¿Cuál es el aroma que revolotea en sus novelas? La filosofía y la religión. Ambas las utiliza para dar profundidad a sus relatos. Piensa que, sin ellas, una narración se queda en costumbrismo. No se le suele tener en cuenta sus poemas, magníficos. ¿Tienes algo que contar sobre ello? Hasta que se fue a Londres, nunca le oí decir que pensaba escribir novelas. Solo le interesaba la poesía. Para él resultó duro librarse de un lenguaje demasiado poético. Me parece un poeta extraordinario y creo que sin conocer su poesía no se comprende bien su narrativa. Parte de su poesía es oscura y parte es luminosa, parte depresiva y parte entusiasta. Creo que el problema que más le interesa es el juego de la maldad y de la santidad. Tal vez donde se vea más claro es en El metro de platino iridiado. ¿Cuál es tu novela preferida? ¿O dos o tres? ¿Y por qué? Tengo un especial recuerdo del héroe de las mansardas de Mansart, que le lanzó a la fama, pero la que releo con cierta frecuencia es la aparición del eterno femenino contado por Su Majestad el Rey, un delicioso relato de su infancia. Comenta los personajes que pueblan sus novelas. He seguido muy de cerca la composición de sus novelas. En varias de ellas hay personas de su familia, algunas de las cuales he conocido, como su abuela Ana, o la protagonista de Una ventana al norte. Me impresionó mucho la protagonista de un cuento titulado Luzmila y la de El metro de platino iridiado. Hay, por supuesto, dos personajes reales, históricos, que recreó con un enorme talento. San Bernardo de Claraval en la Cuadratura del Círculo y San Francisco de Asís en la biografía que escribió. Pero me quedo con el niño protagonista de La aparición del eterno femenino. Creo que es una novela que debería rescatarse, tal vez recuperando su verdadero título, Don Rodolfo y el vencejo. ¿Cómo es como persona? Divertido y leal, enormemente sensato por debajo de su aparente desmesura. Y como diría Antonio Machado, es, en el buen sentido de la palabra, bueno. Como complemento a este dibujo, les voy a leer el inicio de una semblanza que sobre Pombo escribió Manuel Vicent y que tituló El caballero de la rosa de los vientos. Este escritor, con aire de hidalgo, un poco tronado, luce por fuera un cuerpo destartalado, sumamente estético, como si transportara con una gran elegancia los escombros de sí mismo. Pero por dentro, Álvaro es toda una meteorología, puesto que en su cerebro parece girar enloquecida a cualquier hora toda la rosa de los vientos, y así un día lo sorprenderás bonancible, otros borrascosa, unas veces lloviendo y otras tronando, según como le vengan las propias isobaras, pero siempre imprevisible, sabio y divertido. Pero quien debe hablar es Álvaro Pombo. Ahora le tocará su turno. Antes les voy a leer un artículo que publicó en El Mundo en el año 1994, el 20 de agosto. Lo tituló «¿Son graciosas las ardillas?», que puede cerrar el círculo, como estamos viendo, amplio y muy diverso, en el que cabe, no sin apreturas, el universo de Pombo, entre la ternura y lo heterodoxo. Dice así: ayer tarde fui al Retiro en busca de algo que decir. Tras 5 años en el mundo y un modesto total de 260 artículos, empiezo a temerme lo peor. Mi pensamiento ético-político es más bien errático y mi sentido de la actualidad saltón. Abrigaba, no obstante la calor que se padece estos días, la esperanza de iniciar a partir de hoy una rectilínea línea férrea. En esto, una ardilla
se intercaló entre mis ocurrencias como dentro de un disparatado arbusto. La ardilla garabateó instantáneamente mi buena voluntad monotemática. Una ardilla tan graciosa como esta, pensé, exige 37 líneas de maqueta como mínimo. La ardilla me contemplaba desde una distancia razonable. Articulada como una ardilla de juguete, aquella ardilla color caoba calculaba si mi lapicero y mi cuaderno tendrían o no valor alimenticio. En esto, un niño de corta edad y su madre se acercaron silenciosamente. La madre dijo: «Mira qué ardilla tan graciosa». Y el niño preguntó: «¿Por qué es graciosa?». Y luego: «¿Son graciosas todas las ardillas o solo esta?». La ardilla empezaba a cansarse de nosotros. Mucha labia y pocos alicientes. Se subió al tronco de un árbol, desapareció, reapareció, asomó la cabeza como si se asomara a una ventana imaginaria. Era evidente que la ardilla lo tenía todo calculado. Asomarse, esconderse, fingir que nos ignoraba, acercarse repentinamente, sentarse en las patitas traseras, esponjar la amplia cola interrogativa. Todo un repertorio. Me dirigí al insatisfactorio niño preguntón: «¿Por qué quieres saber si todas son graciosas? Esta es graciosa». «Es que esta es la ardilla más graciosa que yo he visto», dijo el niño. «Nunca he visto ninguna parecida. Si solo esta es graciosa, quiero llevármela a mi casa». Me sentí municipal y espeso. «Este niño es un horror, señora. Esta ardilla es de todos. No puede llevársela a casa. Le tiene usted muy consentido». «No le tengo nada consentido. Es que mi hijo es muy sensible». «Yo también», repliqué ofendido. Los cuatro nos despedimos malamente. Todo está sin resolver. La vida es toda inclusión incesante. El arte es lo contrario. Ese niño era un artista. Quería llevarse la ardilla en lugar de limitarse a decirla. No se trata de que Álvaro Pombo escriba bien o de sobresaliente, porque eso supondría que se le juzgara conforme a un baremo, a una tabla de referencia. No. Pombo escribe distinto, porque es distinto. Habita en otro paraje. Es y no es de este mundo. Como ven, apenas hemos hablado de la novela hoy celebrada, pues de eso y del Pombo persona, personaje y creador se hablará a continuación. Les he elegido para cerrar la cuadratura del círculo del propio Álvaro Pombo y de este texto un poema del libro Variaciones, fechado en el 78, pero que mantiene su fulgor. Se titula Variación decimosexta y dice así: «Yo no soy de esta ciudad ni de ninguna. He venido por casualidad y me iré por la noche. Aquí no tengo primos ni fantasmas. Ahora veré los árboles despacio, la calle entre dos casas neutras que conduce a un parque vacío. He visto ya en otros sitios cómo el viento hace huir un papel de periódico y sé que la lluvia será hermosa desde esta taberna de provincias desierta. Cenaré temprano y antes de que salgan del cine las parejas de novios, habré dejado de ser en la mirada enumerativa de la estanquera y habrán fregado ya mi taza de café y mi tenedor y mi cuchillo y mi plato en la fonda insustituible». Muchas gracias por tus palabras, Manu. Nos acompañan ahora, por favor, suban al escenario el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, la alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, y, por supuesto, la presidenta de la Fundación, María España Suárez, para hacer entrega del premio Francisco Umbral del Libro del Año 2023 a Álvaro Pombo. Enhorabuena. Ahora, hay un coloquio.
aquí en el centro. La más importante tú. No. Álvaro Pombo. Cuando tengo que entregarte esto, pero no sé cuando me digáis. ¿Qué hago? Demasiadas cosas. Nada, simplemente. Yo lo sujeto. Bueno, Aquí que tenemos esta. no, creí que era un agujero para dejar el bastón. Pues entonces, sí, mejor. Pensé que era un agujero para dejar el bastón esto. A ver, ¿se oye bien? Bueno, en primer lugar, varias cosas. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Francisco Umbral por este premio inesperado realmente, porque fue una llamada, fue en plena mañana cotidiana de Martín de los 72, quinto B. De pronto una llamada telefónica y bueno, dice, mira, soy España y te hemos dado el premio Francisco Umbral. Realmente fue fascinante, me hizo muchísima ilusión. Y el motivo, aparte de que me hizo mucha ilusión y que es un dinerito, que no, un dinerote, tal y como está la vida, pero aparte de eso, vamos a ver, aparte de eso, yo bueno, he pensado decir unas cosas de Umbral breve, que empieza ahí, sobre el escribir. José Antonio Marina habla de Umbral como el escritor de la escritura, como el escritor del escribir. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es el escribir, la escritura incesante. Bueno, entonces, escribir Kafka decía que escribir es religioso, es un acto religioso. Mariano José de Larra decía que escribir, como escribimos en Madrid, es realizar un monólogo desesperante y triste para uno solo. Y Umbral escribía en Madrid, escribió Madrid, contó todo Madrid. Y no hizo un monólogo, es curioso, un autor absolutamente único que escribe, no sé, los miles de artículos, hablo solo de los artículos, no de los libros,
y que sin embargo no monologaba, que tenía el arte de estarse todo el tiempo refiriendo a una realidad que, en cierto modo, a la vez construía. ¿Es Madrid una realidad virtual construida por Umbral? No, eso nunca lo diría Umbral. Umbral diría, Madrid es el ser mayor que el cual nada puede pensarse. Y como era el ser mayor que el cual nada podía pensarse, se pasó la vida escribiendo sobre Madrid, que es realmente el mundo entero. Era una oratio continua, una oración continua. Por eso hay una especie de religiosidad inmanente en la obra de una persona como Francisco Umbral, en el sentido de la dedicación a una tarea, es una dedicación rilkiana. Estamos aquí para decir Umbral, decía Rilke, presidente. Estamos aquí para decir Umbral, mesa, silla, Madrid, Móstoles o cualquier otra cosa. Entonces, esa especie de religiosidad, supongo que laica, que hay que decir laica, si no vamos a mezclar las churras con los merinos, religios, eso es admirable y eso es conmovedor y eso permanece siempre. Por eso realmente Umbral está con nosotros, Francisco Umbral está con nosotros, porque imprimió a la escritura continua, a la oratio continua, una continuidad, una trascendencia. En la última entrevista que le oí en la televisión, que ha sido hace muy poco, un entrevistador le pregunta, habían hablado de todo un poco, se le va, bueno, ¿y la trascendencia? Paco Umbral, ¿qué dice de la trascendencia? Y entonces Paco Umbral contestó, hizo un gesto como de no entender bien la pregunta y luego contestó, la trascendencia soy yo. Momento. Era el momento de empezar la entrevista. Pero ya se acababa. El momento de empezar la entrevista era justo cuando dijo eso. ¿Qué quería decir Umbral? Pues quería decir algo que también dice Juan Ramón Jiménez, cuando Ramón dice, los dioses no tuvieron, en espacio, los dioses no tuvieron más sustancia de la que tengo yo. Es el tema, digamos, fenomenológico, por hablar pedantemente, de la constitución de lo divino, la constitución intelectual, conceptual, emocional de lo divino. Los dioses no tuvieron más sustancia de la que tengo yo. Y eso es lo que quería decir Umbral cuando dijo yo soy la trascendencia. Bueno, ¿qué otra hay? Para el propio Umbral. Ahí es una frase profunda para empezar un diálogo que seguiremos. Terminado, he dicho. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por dedicarse a la escritura de esta manera, con esta devoción tan cristiana, ¿no? como acaba de decir. Disfrutaremos ahora de un coloquio con el premiado, con Manuel Llorente y con los miembros del jurado Juan Cruz, periodista y adjunto a la presidencia de Prensa Ibérica, y Fanny Rubio, escritora y catedrática de literatura de la Universidad Complutense de Madrid. Un aplauso, por favor.
¿Qué tal estás? Señor, Bueno, sé que estás bien. Llorente, que me ha gustado mucho tu intervención con la detallada mención de mis libros. Me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Bueno, yo no tengo que hablar ya más, ya he hablado bastante, solamente, bueno, solamente quería hacer una pregunta. Quisiera que nos hablaras un poco de tu proceso de creación. Decía antes José Antonio Marina, antes de comenzar el acto, como que ya, cuando acabas una novela, un libro, como que ya has tenido todo lo que tienes que decir, como te quedas un poco exhausto, como que no tienes nada, pero enseguida... Yo creo que es un poco de mentira. Siempre tienes bulles. Bueno, falso y cortés, soy un poco... Como la carta de Vivanco. Falso y cortés. Pero José Antonio me ha visto en todas las fases de mis libros. Claro, siempre hay una fase espantosa, que es más o menos la mitad. Y después de 133 folios, ¿qué más dices? Bueno, eso es un problema. ¿Qué dice uno del general don Manuel Fernández Silvestre en la página 133? Que no hayan dicho todos los autores que le acabo de leer para escribir sobre el general Fernández Silvestre. Anual se llama esto. El desastre de Anual es lo que va a ser mi novela. Bien. Luego, pero hay otra cosa que es interesante. Yo escribo, por una parte, a mano, escribo papel, ajos y cosas, y luego dicto las cosas por las tardes, generalmente. Ese es un ejercicio muy de segunda revisión, eso es muy interesante. Lo de la voz viva, o la viva voz, como se quiera. Valle Inclán dictaba. Henry James dictó las más copiosas y revueltas novelas de su vida. Por ejemplo, La Copa Dorada, The Golden Bowl, es una novela dictada. Y de vez en cuando se paraba en unos rollos, unos desarrollos, se paraba y miraba así, porque tenía un escribiente, y miraba así al escribiente a ver si le estaba entendiendo. Pues todos hacemos eso. Sí, pero volviendo a lo de escribir es complicado. Lo que pasa es que si escribes todos los días, llega un momento en que es lo único que sabes hacer, quiero decir. Parece poco. No, a Umbral desde luego le parecía maravilloso, y a mí también. Es una suerte. Álvaro, yo no había escuchado en todos los premios Umbral que han sido dados bajo la presidencia de la admirable María España, Sí. y del admirable Manu Llorente. Yo nunca había escuchado a alguien hablando de Umbral con esa profundidad y ese detalle, con esa generosidad hacia uno de los prosistas más importantes que ha tenido la lengua española. Y eso creo que no solo se te debe agradecer, sino que es como si una goma de borrar ingratitud hubiera estado en tu mano hoy para hablar de Umbral. Ya, es que Umbral era, bueno, era entre otras cosas, vamos a ver, tenía dos cualidades del escritor. Una, que era inevitable, quiero decir, uno leía Umbral todas las mañanas en el periódico, los 23.000 artículos esos que dicen que escribió, y seguro que más. Y entonces era una visión renovada, era una novedad. Pero si hablaba de gente conocida, hablaba de asuntos conocidos. Y por un lado. Y por otro lado,
Por otro lado, tenía esta especie de, yo lo llamo oración o impulso religioso, pero se podría, que es una especie de unción. Escribía con unción, escribía como si, escribía el Giocondo, quiero decir, con unción. El Giocondo no era un chaval, era un chapero. Quiero decir, escribía todo con unción, con la idea de que era una única. Ahí está José María Valverde, escribió una vez, no me acuerdo. Monumental como un vaso de agua. Decía cosas así, decía, hay miles, ahí está José María Valverde, el poeta. Claro, es verdad, es la poesía, es que es la poesía. Ahí está José María lo que Valverde, está uniendo, monumental claro. como un vaso de agua. Bueno, eso es lo mismo monumental. Claro, Pongo este caso ahí. Es Valle Inclán, pero es Juan Ramón Jiménez, es espacio, como Álvaro ha dicho ahora mismo. Es Los la dioses, literatura, ¿no? Es la poesía, los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Y el segundo movimiento de espacio dice, y para recordar por qué he vivido, vengo a ti, río Jackson de mi mar. Para recordar por qué he vivido, vengo a ti, Cantábrico, claro. barco de mi mar. Ahora que Fanny ya produce The Real Thing, que es el libro por el que te han dado el premio Umbral, a mí se me ocurre que podríamos pensar que en cierta manera aquel umbral, el umbral de todos los umbrales, es decir, todo umbral, estamos aquí para decir umbral. Eso es, para cruzar el umbral de umbral. Pero yo pienso que ese libro mismo trata de un tiempo que a Umbral le hizo daño y le hizo pensar. El libro que tú has escrito tiene que ver con el mundo de Umbral, con la sintaxis humana de Umbral. La poética de Umbral. La poética de Umbral. La España que él estuvo buscando, claro, se parece a la España que tú narras en Santander 1936. Claro, y es que esa España es, digamos, es muy curioso porque el españolito que viene a España, te guarde Dios, una de las dos Españas, el arte del corazón, decía don Antonio Machado. Pero nosotros, tanto Umbral como yo, hemos estado en las dos Españas. No sé si hemos acabado helados los dos o cómo. No, y de hecho a los dos les llaman eslabones perdidos, ¿no? Eslabones perdidos, que están ahí entre los dos mundos, ¿no? Francisco Umbral era un poco mayor que yo. Tendría ahora, yo tengo 84, para cumplir, y Umbral tendría 86, 87. Es por ahí. Más, dice España. Un poquito más. Un poco más. Ya. Es decir, él tenía un punto de hermano mayor conmigo. Sí. Tenía un punto de hermano mayor conmigo. Cuando le dieron el merecidísimo y esperadísimo premio Cervantes, estaba en el Palacio Real sentado en una silla. No había nadie alrededor. Yo me acerqué para decirle que enhorabuena. Dentro de poco se lo darán a usted, porque nos tratábamos usted. Dentro de poco se lo darán a usted. Bueno, todavía estoy pensando que se cumpla, esperando que se cumpla la profecía. ¡Ay, qué bueno! Fanny. Sí, mira, ahí a Pombo, el gran escritor, le han llamado eslabón perdido, pero también le han llamado el filósofo de la narrativa, pero también el músico de la narrativa, porque hay una melodía en toda su escritura que recuerda al poeta, siempre recuerda al poeta. La idea de tiempo, por ejemplo, es muy poética, ese tiempo que se va repitiendo generación tras generación en la novela, ¿no? Ese tiempo que rescata un sobrino de un tío, de un padre, de una abuela, es el tiempo rescatado de la poesía realmente. Es el tiempo Juan Ramoniano también, ¿no?
con gran oralidad, con... La idea de tiempo es fascinante en Santander 1936, porque estamos leyéndonos el presente, no estamos solo leyendo el pasado, estamos leyendo el presente, realmente. ¿Es así, Álvaro? Bueno, yo no sé si es el presente de Santander, desde luego, sí fue, digamos, la guerra civil y los falangistas, la falange y bueno, los republicanos. Quiero decir, en mi época, realmente no había rojos porque los habíamos asesinado a todos. Quiero decir, yo viví en un mundo muy franquista y muy falangista. Claro, nací en el 39. La posguerra. Nací en el 39, tú naciste en el 36. Pero yo nací en el 39, cuando tenía 10 años era el 49. Era un tiempo todavía de falange, de montañas nevadas. Y, Banderas al viento. Banderas al viento, el alma tranquila. Yo sabía que caí, me fui al puesto que tengo allí. El falange fue una inspiración, aunque yo no pertenecía al falange, pero sí era una especie de gallardía poética, una gallardía personal. La muerte es un acto de servicio, yo siempre cito. Y el fantasma de Alvarito está ahí, ¿no? Claro, el tío. Alvarito creyó, sinceramente, que la muerte era un acto de servicio. Y, bueno, supongo que lo fue. De algún ¿Cuánto modo. tiempo, Álvaro, estuvo rondando este libro en tu cabeza? Bueno, pues vamos a ver, el libro y la foto de tío Álvaro, que estaba en la sala de Santander, ha estado toda la vida conmigo, la he llevado para adelante y para atrás. La idea del libro es relativamente reciente y es un atrevimiento, porque yo siempre he escrito novelas sin mencionar personajes reales, quiero decir. Entonces es un atrevimiento decir, bueno, ahora voy a mencionar un personaje real, que es tío Álvaro, que existió, y mi abuelo Cayo Ibarra, que existió, que son naturalmente también... por ejemplo, Umbral llamaba una novela a mi libro de San Francisco, decía esa novela de San Francisco que ha escrito, bueno, se supone que era histórico. Y aquí llegamos a un asunto que podría llevar horas, señoras y señores. Es el asunto de historia y ficción. Yo estoy cada vez más inclinado a utilizar la historia, y eso, pero para la ficción. No es eso horadar la historia, malbaratarla un poco, no lo sé, yo estoy en esas. Pero el personaje del abuelo es No, pero el abuelo al fin y al cabo... maravilloso porque está humanizado al máximo. Es un hombre que comprende lo que está haciendo su hijo, no lo comparte, es capaz de hablar con él, pero el de abuelo era un sincerarse. republicano, era un hazañista. Un hazañista, sí. Sí, era... Y además era un enfermo que muere en el año 39. Además abandonado por la abuela, abandonado por su mujer. Bueno, vamos a ver, pero el abuelo no se murió en el 39, sino en el 2027, todavía está por ahí. Álvaro, el director del Mundo, Joaquín Manso, decía que Umbral, la vigencia de Umbral, el artículo umbraliano, citándote a ti, sigue teniendo vigencia, porque quizá incluso la historia que él contó y la historia que tú has contado en Santander 1936 sigue vigente de alguna manera en la discusión española o en la lectura española o en las ansiedades españolas. Quizá en las ansiedades españolas. Ansiedades. Quizá en las ansiedades más que en la reflexión. Sí, porque hay un estudio psicológico del colectivo español, ¿no? Quizá hay una especie de presencia de estar seguros de dónde estamos, pero si estamos en dos lados. ¿Cómo no vamos a estar en dos lados? Estuvimos, es decir, en el libro, por ejemplo, se usa el caso de Lorca.
Lorca era el mejor poeta del mundo para estos dos, para las dos Álvaro. Españas. Claro, y a la vez ellos eran falangistas. ¿En qué quedábamos? Entonces recuerdan que Lorca y José Antonio Herrera se encontraron en una fonda un día. No sé si eso es histórico o no. Merecía ser histórico. Sí, merecía serlo. Merecía serlo. Sí, sí. Es una inquietud española, yo creo, o Es una curioso- ansiedad. Es curioso que aquí tengo las páginas. Cayo, en la página 126, dice: somos individualistas nosotros, cada uno de nosotros es un partido político, un pueblo entero. No nos gusta la uniformidad. Falange es uniformidad. Eso es solo en apariencia, le dice el hijo. Hay quien dice que los falangistas españoles no somos ni fascistas siquiera. Pues que sois vosotros, dice el padre. Contestación del hijo: lo que suena es lo que dice el fundador, suena noblemente, pero lo que dicen que hacéis en Madrid es salvaje, es pistolerismo. Contestación: pero las peleas callejeras, papá, las han provocado ellos. Aparece el concepto de ellos, de nosotros y de vosotros. Y termina el padre, el viejo hazañista, diciendo: va siendo hora de tomar el Oporto. Es decir, resuelve la discusión, claro, diciendo: vamos a tomarnos una copa, por favor. Hay que tomar el Oporto, un Oporto, claro. Es que iba a ser irresoluble el asunto. Claro, era irresoluble. Y eran vosotros, nosotros, ellos, vamos a beber un vino y vamos a dejarnos de rollo. Es el abuelo. Mejor el Oporto. El Oporto, un Oporto. Te escuché decir, Álvaro Pombo, así que Alvarín es un héroe sin ganas. Quería ser marino mercante y navegar por la bahía. No era fogoso. Había aprendido boxeo en Francia. Tenía miedo de la ternura y era gafoso. Llevaba gafas, porque era corto de vista. Pero bueno, yo creo que el ataque al barco fue una venganza, como en Guernica. Un ataque a los civiles para atemorizar a la población entera. De niño, tú ibas a su tumba a rezarle un Padre Nuestro. A la cripta. Ahora, en lugar de un Padre Nuestro, he escrito una novela. Expongo él. Eso eres tú, lo dices tú. La oración. Bueno, pues sí. La oración. Sí, es cierto, el Padre Nuestro. Yo iba a la cripta en Santander, la catedral, y debajo hay una cripta donde están enterrados precisamente todos estos chicos. Y yo rezaba un Padre Nuestro por el alma de tío Álvaro, quiero decir, él cuando tenía 10 años o así, quiero decir. Fue una figura viviente, quiero decir, romántica, era una figura romántica, sí. Y me escandalizó mucho a ver que le llame gafoso, bueno, que diga que tiene gafas, que eso lo dice su amigo que está prisionero en el barco con él, lo dice, ¿cómo se llama? Hay uno que es Venceslao, ¿no? Y el otro es Macaresa. No, bueno, Vence sí, pero es que tiene un amigo de la Muelle, ¿cómo se llama? Que se me ha ido el nombre ahora mismo. Bien, era gafoso en realidad. Ser gafoso en aquel tiempo de boxeo, era un tiempo que es el deporte que hacían en Francia, era boxear. Si eres gafoso no ves bien. Sí. Yo era gafoso también. Sí. Pero yo no boxeaba tanto. Es curioso que en la novela está el año 34, Asturias, claro, todavía no ha estallado la guerra, las familias están viviendo una situación contradictoria, porque en la calle hay agitación, pero las familias están tranquilas. Claro, las familias porque no son conscientes de lo que puede suceder. Y es muy bonito ver cómo contrasta en la novela don Álvaro, cómo contrasta la vida política del exterior y urbana y a veces caótica, y la vida tranquila de las escenas familiares, donde están los muebles antiguos, donde está un padre que intenta equilibrar todo, una madre ausente, bueno, la abuela ausente, un hijo que quiere ser hiperconsciente, que está nervioso, el jovencito, ¿no? Que se afilia a Falange. Ese momento es muy bonito. Vamos, ese momento de contraste entre la vida de fuera y la vida de la familia. Ahí hay un concepto, que es el concepto de intemperie, que es la idea de la intemperie. La Falange quería ser un cuerpo, bueno, lo que quiso ser, la Falange primitiva, quiso ser una facción
que estaba a la intemperie, la mirada clara y lejos. Y entonces, la política como religión también, la ¿no? política, Como religión. claro, Sí. en sustitución del cristianismo un tanto, bueno, Eso catolicismo, digamos, un tanto casposo de aquella época. No estoy diciendo que sea casposo el catolicismo, pero digo que el de aquella época en Santander Estaba mezclado de ideologías. era muy ritualista y muy... Me Bueno, están diciendo desde las altas autoridades que debemos hacer la última pregunta, porque tenemos que dejar paso. me he entretenido hablando. No, al contrario, somos nosotros. No, Pero tengo una pregunta. a saber. Una pregunta no, un apócope o lo que fuera, a una frase que tú dices en el libro. Los pombos somos mala hierba. Bueno, vamos a ver, es verdad, es verdad. No, pero yo tengo otra frase. Los pombos somos guasones, descreídos y a la vez con cualidades de hacerse querer. Entonces, ¿en qué quedamos? En las dos cosas. En las dos cosas. En las dos cosas. Quedamos en las dos Álvaro, cosas. para mí, para nosotros, seguro que para la gente que está con nosotros, para Manu Llorente, que ha hecho una de las... Una presentación una magnífica, presentación magnífica, Pepe, doctoral. con detalle. hay que darle el premio doctoral. Umbral a Llorente. A Llorente recitando las poesías que tanto me gusta oír. Que nadie hace eso. Bueno, a mí pues me a ha todos, gustado, a mí me ha gustado Que mucho. muchas Despide tú la gracias. sesión. Muchas gracias. A mí me ha Gracias, gustado don mucho. Álvaro. Qué suerte tenerte cerca y leerte. Qué mirada, qué mirada. Qué mirada. ¡Bravo, Álvaro! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿en qué nos regresamos? Alguien te viene a recoger. Muchas gracias a los cuatro por este coloquio, diríamos, monumental como un vaso de agua, ¿no? Vamos a acabar ahora con las intervenciones institucionales. Primero vamos a escuchar a la alcaldesa de Majadahonda, por favor, Lola Moreno. Querido consejero de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, querido Mariano de Paco, querida Mar, querido Álvaro Pombo, escritor y premiado, Manuel Llorente, presidente del jurado, miembros del jurado, concejales del Ayuntamiento de Majadahonda, querida España, a ti principalmente, gracias por tu trabajo y por todo lo que estáis haciendo con la Fundación Francisco Umbral en Majadahonda. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Decía Cervantes en El Quijote que cada uno es hijo de sus obras. Al refrescar la memoria de esta frase, quiero compartir con ustedes la alegría con la que los ciudadanos de Majadahonda hemos acogido que la Fundación Francisco Umbral haya concedido el premio al libro del año 2023 al escritor don Álvaro Pombo por su novela Santander 1936. Poeta, novelista, académico de la lengua, don Álvaro transmite una profunda humanidad. Santander 1936 es el último título de un maestro de la literatura española cuyo perfil se puede resumir en esta frase: un genio anda suelto. Su obra resuena serena y apacible. Su literatura está repleta de sensibilidad. Quisiera aprovechar una frase de la propia novela Santander 1936 para definir que la literatura de don Álvaro Pombo modula un movimiento que supera izquierdas y derechas, juventudes y vejeces. Nos saca del tedio, de la tristeza, de la decadencia. Nos desvela que si la razón es un bien universal, no pueden tenerla unos sí y otros no. Tiene que ser, como la libertad, patrimonio de todos. Este galardón, otorgado por la Fundación Francisco Umbral, nos anima a seguir apoyando la cultura desde el Ayuntamiento de Majadahonda y, en concreto y muy especialmente, nos anima a todos a redescubrir toda la maravillosa obra del autor. Querido Álvaro,
En nombre de los majariegos le expreso mi más sincera y cordial enhorabuena por este merecido galardón. Y finalizo ya, no sin antes agradecer a la Fundación Francisco Umbral su labor en nuestro municipio. Desde que nació, en el año 2009, la Fundación Francisco Umbral difunde la obra de este ilustre escritor que residió en Majadahonda, que tuvimos la gran fortuna de que residiera en Majadahonda. Pero además apoya como pocas la lectura y la cultura en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cierra el acto el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Real Casa de Correos, que es también su casa, por supuesto. María España Suárez, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, muchísimas gracias. Es un honor haberte tenido a mi lado. Joaquín Manso, muchísimas gracias, director del Mundo. Lola Moreno, alcaldesa de Majadahonda, muchas gracias por tu presencia y también por tus palabras. Concejales, por supuesto, maestro Álvaro Pombo, muchísimas gracias. A usted sí que es un verdadero placer escucharle. Manuel Llorente, presidente del jurado, también ha sido una maravilla ver ese desarrollo literario realmente que nos has hecho desde este atril. Diputados de la Asamblea de Madrid, amigas, amigos y, por supuesto, resto de intervinientes en el coloquio. Claro, estaba yo ahí sentado en mi silla viendo cómo el maestro Álvaro Pombo, al que hoy homenajeamos y homenajea este premio de la Fundación Francisco Umbral, cómo iba policromando ese retablo de palabras bien tejidas y maravillosamente cinceladas, y pensaba, ¿y ahora quién es el guapo que viene aquí y hace un discurso institucional, ¿no? La verdad es que, y encima, para clausurar todas estas intervenciones de tantísima altura, y lo digo de corazón, porque lo que a mí me habría encantado es haber seguido escuchándoles más tiempo y más tiempo y más tiempo, y siento que seamos nosotros los que hayamos cortado ese maravilloso flujo de la palabra, porque ahí es donde está la cultura, en la palabra, y el maestro lo sabe bien, todos ustedes lo saben bien. He concluido al final que quizá lo mejor sería citar lo más posible al galardonado, citar lo más posible en mis breves palabras al maestro Álvaro Pombo. Esta novela, como ustedes saben, titulada Santander, 1936, fue galardonada con el Premio Umbral 2023 y gira en torno a otro Álvaro Pombo, tío carnal del autor y hermano de su padre Cayo. Este muchacho, de tan solo 19 años, fue asesinado por milicianos, como les ocurrió a tantos otros que fueron sacados de un barco prisión anclado en la bahía santanderina. El barco era, también se ha dicho, el Alfonso Pérez. Aquel barco, con los presos dentro, había sido colocado en la bahía, cerca del puerto, con la intención de evitar los bombardeos de los Junkers alemanes sobre esa parte de la ciudad de Santander. Pretensión que no sirvió para nada, pues los aviones alemanes no dejaron de bombardear la ciudad hasta que en agosto de 1937 las tropas nacionales, la mayor parte de ellas italianas, entraron en la capital de la entonces provincia montañesa. Alvarito Pombo, del que también hemos tenido noticia esta tarde, se había afiliado a la Falange a finales de 1934, al poco de volver de Francia, a donde, como todo hijo de buena familia, se había ido a estudiar un año antes. Y ahora sí citamos al autor. A Alvarito le fascinaba la figura de José Antonio Primo de Rivera y el estilo del discurso fundacional que había pronunciado en el Teatro de la Comedia de Madrid en 1933, Teatro de la Comedia que, como ustedes saben, nos queda tan cerca. Aquellos 2 años escasos desde la fundación de Falange en el Teatro de la Comedia a finales del 33, los 2 siguientes años, 34 y 35, fueron años de exaltación, de conciencia de grupo. Al fin y al cabo, si se recontaban falangistas en toda España, venían a salir unos 5.000 en aquellas fechas, y 5.000 en aquellas fechas eran 4 gatos. Nada comparable dentro de la derecha a la enorme fuerza numérica de la CEDA o de los carlistas o incluso de los alfonsinos.
Pero Falange Española tenía para Alvarín un encanto romántico, el encanto de una aventura o un viaje contra viento y marea. Más que las consignas políticas, eran las consignas espirituales del partido lo que le hacía vibrar, y más aún que las consignas, lo que le hacía vibrar era la personalidad de José Antonio Primo de Rivera. Cierro la cita, meterse en la cabeza de un joven de 19 años en 1936 y dentro de una guerra fratricida resulta tan trágico como literariamente atractivo e interesante. Alvarín no se consideraba de derechas y eso era algo que él, abro comillas, tenía la obligación de disimular y no profesar abiertamente para no traicionar a sus valientes compañeros de Falange, cierro las comillas. Una contradicción que compartía solo con su padre, ingeniero de profesión y hazañista y republicano de corazón, al que le unía un profundo vínculo desde que su madre les abandonara a su marido y a sus 2 niños pequeños. Algo que Alvarito no le perdonó nunca a Ana, de Don Esteve, conocida como Ana de Pombo, que decidió dejar el hogar familiar para iniciar una carrera como modista que le permitió llegar a ser secretaria de Chanel y directora de su filial en Biarritz. Alvarín podía haber salido de Santander, que había quedado en la zona republicana, pero se quedó en la ciudad cántabra. Fue detenido tras una reyerta con unos milicianos y encarcelado junto a otros falangistas. El 27 de diciembre de este fatídico 1936, después de un brutal bombardeo de la Legión Cóndor, el Alfonso Pérez, aquel barco de la portada, fue asaltado por un grupo de milicianos con ánimo de venganza que, con sus fusiles y bombas de mano, acabaron con la vida de la mayoría de los detenidos. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común. Esta novela, con todas las de Álvaro Pombo, es una delicia que les invito a degustar y por eso les quiero traer un aperitivo de esta magnífica literatura, como les decía, y voy a ello. Alvarín y Vences, los 2 amigos presos en el Alfonso Pérez, están en la cubierta del barco prisión mirando hacia el Paseo de Pereda, conocido en Santander como El Muelle. En una de las salidas a cubierta, este único recreo que tenían, Vences sorprendió a Alvarín diciendo: «Si no fuera por ti, me vendría abajo». Y estoy citando a Álvaro Pombo. Estaban acodados en la proa del barco, desde donde se veía un Santander reluciente a media tarde. Un Santander como de postal en color, con su paseo de Pereda arrebatado al mar y la majestuosidad afrancesada de las casas del muelle que daban ya Puerto Chico frente al club marítimo. Alvarín se volvió bruscamente a su amigo. «¿Pero qué dices? Seguro que es al revés. Aquí dependemos todos de todos. Pero yo, sobre todo, dependo de ti, Vences». Y respecto a estos 2 jóvenes amigos, Álvaro Pombo escribe lo siguiente, abro comillas: «Si por un momento pudiéramos ver a estos 2 jóvenes, Vences y Alvarín, desde fuera, desde arriba, desde todos sus lados a la vez, si fuera posible verlos como absolutamente son, y no han llegado a ser aún, ¿qué veríamos? Veríamos quizá un ejemplo ejemplar, un caso ejemplar de dignidad y cordura, que no excluye el miedo a la muerte, pero que incluye a la muerte y a la vida dentro de un mismo circuito vivificante. Los ejemplos vivifican los relatos. Un buen relato, por muy de ficción que sea, vivifica la vida que vivimos a diario, como si de pronto fuéramos capaces de sobrevolarnos y sobreentendernos y entendernos de sobra, como si nos protegiese de pronto la luz de una inmensa sabiduría, por inimaginable e inverosímil que este concepto sea. El problema antropológico y personal de la idea de Dios en el mundo, el problema de la presencia de lo sagrado en este mundo, consiste en que a la vez que podamos concebirlo y verlo por un instante, y a la vez que lo concebimos y lo vemos, lo perdemos inmediatamente de vista. Lo sagrado, pues, dice Álvaro Pombo, nos acompaña en el modo de su instantánea desaparición, visto y no visto. Aparte de incitarles a leer esta hermosa novela, yo debo agradecer al autor su talento, su maestría y a ustedes que hayan venido aquí hoy a homenajearlo. Gracias
o mejor, si les parece, emulando al protagonista de esta obra, nada de un párrafo de gracias. Escuetamente gracias, como corresponde al lacolismo militar de nuestro estilo. Muchas gracias.